Pero para profundizar en el conocimiento de las causas, sobre todo, y efectos de la contaminación atmosférica en la salud, y también creo que vas a hablar un poquito de las normas a nivel europeo, basadas en la ciencia, tenemos a Lesuri Burrebaso Macazaga, que es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. En junio de 2005, un año antes de licenciarse, se incorporó como cooperante a la DEIN, Tecnalia, y ya en octubre del 2006, ya licenciada, entró a formar parte de su plantilla. Lesuri se ha especializado en materia de contaminación ambiental y ha participado en muchísimos estudios sobre la calidad del aire. Podemos destacar diagnósticos de contaminación atmosférica, como nos sabe Daniel Ignacio, planes de acción, también habéis participado en este, protocolos de actuación ante eventos de contaminación atmosférica y modernización de emisiones, ¿no? Todo esto ha intervenido también en el desarrollo de la norma de la zona de bajas emisiones de Bilbao, ¿no? Bueno, con su experiencia y conocimientos nos ha preparado para esta jornada por la salud del planeta dedicada al aire una ponencia titulada Contaminación atmosférica, encarando un problema ambiental y de salud pública. Así que no me voy a enrollar más, yo creo que lo vas a encontrar muy bien y vamos a aprender muchísimo de qué es esto de la contaminación atmosférica, qué normas hay y por qué tenemos que apretarnos el cinturón, ¿no? y cambiar nuestros hábitos. Lesuri. Bueno, pues eskerrik asko guztioi. Bueno, no hagáis mucho caso al título, encarando un problema ambiental y de salud pública. Vamos a hablar un poco de contaminación atmosférica, también de la ZB. Muchas cosas igual las saltaré un poquito, las diré más brevemente, porque ya las ha explicado Ignacio. Pero bueno, podéis pararme cuando que consideréis o si por lo que sea. Entonces, es verdad que aunque el día de hoy es aerosoles y nosotros, bueno, yo vengo aquí con una perspectiva muy de calidad del aire. O sea, nada de cambio climático, que hay diferencias entre cambio climático, los contaminantes, pero aquí es más calidad del aire y igual más urbano. Vamos a hablar más de la calidad del aire en entornos suburbanos. Entonces, ¿qué es un contaminante? Pues al final cualquier sustancia que pueda tener nocivas, que tenga efectos nocivos en la salud de las personas, en la biodiversidad o en el medio ambiente. Y bueno, como ha explicado pues, tanto Lucía en la presentación, pues que pueden ser las emisiones antropogénicas, biogénicas. Al final hay muchas maneras de explicar pues, las emisiones, si son los contaminantes, si son gaseosos o son partículas, que en el tema de los aerosoles son partículas. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de ello, pero desde la perspectiva de la calidad del aire. Y para entender el problema, pues bueno, al final es verdad, como ha dicho Ignacio también, hay que diferenciar tanto la emisión de la emisión. Entonces, la emisión siempre hablamos de los contaminantes que emiten diferentes fuentes, que pueden ser el tráfico, la industria. Es verdad que en Euskadi, pues la mayoría de la industria se ha intentado sacar, por lo menos del Gran Bilbao. Igual hay pueblos en los que todavía es un reto, pero bueno. Y la producción de energía aquí, por ejemplo, pues es de un ciclo combinado de por ejemplo, BB en el puerto de Bilbao. Entonces, es una manera de producir energía limpia. Las calefacciones, bueno, tenemos las calefacciones de gas, pues esas son unas fuentes de energías limpia, pero bueno, que están dentro de la ciudad. Y luego, pues todos esos contaminantes que se emiten a la atmósfera, se da una dispersión, una difusión y unas reacciones químicas, que no vamos a entrar ahí. Y luego tenemos los valores de emisión, que son lo que las personas y los ecosistemas respiramos del aire, y es lo que la normativa o la directiva, lo que sea, legisla. Y estos tienen efectos en la salud, cambio climático y también, por ende, costes económicos.
Bueno, por ejemplo, aquí como contaminantes mayoritarios en entornos urbanos tenemos, esto es una pincelada pequeña, los NOx, que importante es que, por ejemplo, Ignacio ha hablado del 80%, aquí pone el 70%, podría ser un 65%, depende de la ciudad o los datos que se utilicen, pero el 70% del NO2 proviene del aire urbano, proviene del tráfico rodado de la ciudad. Y es un contaminante importante desde mi perspectiva, porque al final, por ejemplo, esa emisión es muy cercana a las personas que lo respiramos. O sea, al final, por ejemplo, si tú gastas electricidad, pues se emite. Pero es verdad que esa electricidad, esa emisión se da en una chimenea alta, entonces los efectos en una escala urbana no tiene nada que ver. En cambio, el tráfico urbano lo tenemos cruzando por la calle de al lado en la que estamos andando. Y luego el material particulado, pues que al final, dependiendo de los tamaños, cuanto más pequeño, más entran. El PM10 se queda en la nariz y el esófago, el PM2,5 va a los alveolos y el PM1 ya pasa al torrente sanguíneo, con lo que puede causar efectos hasta claro, en la sangre o lo que sea, pero bueno, al final son muchas enfermedades. Entonces, como dato, la Agencia Europea de Medio Ambiente ha hecho un estudio en el 2023 y ya está marcando un número de muertes que podrían evitarse en Bilbao, que serían, por ejemplo, si se cumpliesen las recomendaciones de la OMS del 2021, pues casi 200. Las recomendaciones para el PM2,5, esto, si se cumpliesen para el PM2,5 las recomendaciones de la OMS, se podrían evitar casi 200 muertes al año. En el caso del NO2, 148. Y bueno, en ozono no hay datos, pero al final es verdad que son datos que están saliendo y que están haciendo y que han hecho que pues luego hablaremos de las recomendaciones de la OMS y todo, que la directiva cambie, que todo cambie, porque ya lleva muchos años que había que cambiar y por suerte está cambiando. Otra de las noticias, claro, por ejemplo, que saca la Agencia Europea de Medio Ambiente es que ahí hemos visto las muertes evitables por esas recomendaciones, pero es verdad que al final aquí estaríamos en la parte alta de la pirámide, pero esos contaminantes tienen efectos en cáncer de pulmón, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, diabetes, partos prematuros. Entonces, al final, todo eso, egoístamente, a las administraciones les generan un impacto económico. Que es verdad que al final, pues bueno, por desgracia o por suerte, pues todo tiene que cambiar, porque al final tiene que cambiar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto está costando la contaminación del aire a nuestra salud? Para Bilbao, la Alianza Europea de Salud Pública dice que cuesta 917 euros por habitante al año. Al final, si mejoramos, pues vamos a conseguir que ese dinero se pueda gastar en otras cosas. Y bueno, nosotros ya, esto por ejemplo, esto es el Plan de Calidad del Aire de Euskadi del 2030 que salió el año pasado. Y aquí tenemos, por ejemplo, en entornos urbanos, que ya antes he puesto una transparencia que adelantaba un poco, que los contaminantes más significativos o que se dan en mayor concentración, que eran los NOx, que al final, si veis aquí, el transporte rodado sería la mayor fuente. Y en el caso de las partículas, pues bueno, tenemos la industria, también tenemos el residencial, comercial, institucional y el transporte rodado. Pero es verdad que, por ejemplo, en relación a los NOx, lo que tenemos que tener en cuenta es que gran parte de la culpa lo tenemos las personas que cogemos el coche y que tenemos que cambiar. También es muy importante la influencia del diseño urbano,
que, por ejemplo, luego cuando hablamos de la modelización, ahí se ha tenido en cuenta. No es lo mismo que el mismo número de coches vaya por una calle ancha que por una calle estrecha, que en una calle que esté alineada a las direcciones predominantes de viento o que esté en contra. Entonces todo eso, toda esa influencia hace que el impacto de la contaminación sea diferente en diferentes puntos de la ciudad. Entonces al final la modelización ayuda a intentar entender eso y sacar un mapa que sea lo más representativo sin poner un equipo buenísimo en cada una de las calles de Bilbao, por ejemplo. Y esto igual, esta transparencia igual podía haber sido de las primeras o no, pero bueno, aquí viene un poquito cronológicamente explicado. Aquí tenemos, por ejemplo, en el 2021, nosotros antes teníamos las recomendaciones de la OMS del 2005, que la directiva que teníamos aquí, la legislación que teníamos aquí era, pues bueno, pues no era mucho peor. Pero al salir de la nueva recomendación de la OMS del 2021, eso ha hecho que al final en esta recomendación, por ejemplo, dicen que no hay límite de partículas, no hay un valor seguro en el que la salud de las personas no haya afección. O sea, que cuanto menos el nivel de partículas sea más bajo es mejor. No sé si así me explico bien. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Pues que al final haya una nueva propuesta de directiva de calidad del aire, que salió a finales del 22 el nuevo decreto de las zonas de bajas de emisión, que decía que a partir de 50.000, los municipios con más de 50.000 habitantes o con más de 20.000, pero que tengan algún incumplimiento del Real Decreto, tienen que hacer una zona de bajas emisiones. Y con eso, pues bueno, pues aquí nosotros hemos participado ayudando al Ayuntamiento de Bilbao con tanto el diagnóstico y el mapa o sea, todo el tema de calidad del aire de la zona de bajas emisiones, haciendo un diagnóstico, un mapa y haciendo otras modelizaciones que ayuden en la medida de lo posible a poner esas 40 ubicaciones que ha comentado Ignacio en los puntos pues, que al final el modelo decía que pueden ser más interesantes, tanto para conseguir datos en zonas pues, medias. Al final es verdad que pues, 40 son unos cuantos para Bilbao, pero los puedes distribuir para conseguir zonas en las que tienes medias o zonas en las que te interesa saber pues históricamente tienes un parque o un ambulatorio cerca de una carretera con bastante, o un colegio cerca de una carretera. Pues queremos saber si hay sitios estratégicos en los que tenemos gente que ante la calidad del aire son más vulnerables. Entonces, con todo eso nos hemos ayudado para intentar, en la medida de lo posible, hacer una zona de bajas emisiones pues que en un futuro nos ayude en mayor proporción a toda la ciudadanía. Y luego también aquí... Uy, perdón. Buah, esto he sido yo, ¿eh? Aquí. Y luego está también el plan de calidad del aire de Euskadi, que había puesto una transparencia y bueno, y ya ahora mismo ya está la nueva directiva de calidad del aire con los límites, ya está aprobada en Europa y ahora queda que traspase a los Estados miembros. Perdón. Entonces, en esta tabla es un pequeño resumen de la comparación. Aquí tenemos los diferentes contaminantes, los periodos al final, si tienen valor límite anual o 24 horas o 8 horas, por ejemplo, y luego esta es el valor que limitaba la antigua legislación, que era el Real Decreto 102/2011, la recomendación de la OMS que ha hecho en el 2021 y la propuesta de la nueva directiva para el 2030. En rojo, por ejemplo, están marcados los contaminantes que han bajado como en mayor medida. Y bueno, aquí se puede ver que, por ejemplo, para el PM2,5, que aunque la OMS recomendaba un valor de 5, pues la nueva directiva pues bueno, ha marcado un 10, que está más cercano a la OMS al nuevo Real Decreto. Habrá para gente que esta
esta manera de explicarlo diga que igual es un poco convencionalista y no ambiciosa o lo que sea, pero bueno. Entonces, en el caso del PM10, por ejemplo, pues habría quedado, la recomendación de la OMS era era 15, pues la nueva directiva queda alrededor de 20. Bueno, queda en 20. Pero baja, por ejemplo, el número de superaciones. Tanto baja el límite, este es el límite, el valor límite diario de PM10, que no sé, bueno, si estáis acostumbrados a manejar estos datos, el PM10, por ejemplo, tiene un límite diario de 50 microgramos al día y esto se puede superar hasta 35 veces al año. Pues ahora ese límite bajaría a 45 y solo se podría superar 18 veces al año. Y bueno, y así podríamos seguir, pero al final, pues bueno, estos y el NO2, que serían igual los contaminantes que más impacto generan en las ciudades y en Bilbao, pues que baja del 40 al 20. Luego también la nueva directiva marca unos superemplazamientos, que son unos sitios en los que se van a monitorizar contaminantes que hasta ahora no estaban legislados, con la idea de a futuro ver si es interesante sería interesante meterlos en la legislación o lo que sea. En el caso de España se marcan un superemplazamiento rural por cada 100.000 kilómetros y uno por cada 10 millones de habitantes, con lo que quedarían 5 superemplazamientos rurales para España y otros 5 urbanos, 5 rurales y 5 urbanos. Y también la nueva directiva va a dar como más fuerza al uso de la modelización. La antigua normativa ya te dejaba la modelización como instrumento para cuando no superas límites, pues para saber en otros puntos de la ciudad qué valores hay y no tener que poner pues una cabina. Pero ahora le da más fuerza y bueno, se seguirá empleando para conocer la representatividad esto. Y lo que sí se va a marcar es una armonización del uso de modelos. Al final es verdad que hay diferentes modelos y cada técnico puede utilizar uno, cada uno puede defender el suyo. Entonces la idea de la nueva directiva es que sea estandarizar ese uso de modelos para que al final podamos comparar pues la ZB de Bilbao con la ZB de Hamburgo, por ejemplo, por decir algo. Otra cosa importante de la nueva directiva, en relación a la justicia que comentaba antes Lucía, es que, por ejemplo, en el 2013 murió una niña en Garran-Betraña debido a la contaminación. Y esta ha sido la primera persona que figura en su muerte, o sea, que es debida a la contaminación atmosférica. Y esto es un hito, ¿por qué? Porque al final esta nueva directiva te da pie o puedes pedir indemnización por daños en tu salud. Entonces, esto es un hito para que al final también las administraciones que gestionan o que controlan la calidad del aire o tienen poder, pues para que tengan que emplearse en mejor medida porque al final van a poder ser denunciables. ¿Y cómo estamos en Euskadi? Este gráfico que es de la estrategia de calidad del aire del gobierno vasco del 2030, que era en la cronología que estaba como al final aquí. Entonces aquí se ve, este gráfico está sacado de ahí. Y ahí se ve que, por ejemplo, la mayoría de los contaminantes ha habido una reducción, ¿no? El NOx que tenemos aquí, por ejemplo, el verde, que es uno de los contaminantes que más impacta en las ciudades, pues las reducciones han sido muy grandes. Pero, y que el transporte rodado y los sectores de combustión industrial y no industrial no son los que más contribuyen. Aquí, por ejemplo, ha reducido mucho, pero se va viendo que el transporte rodado, al final, que aquí no se ve bien, el 50% es debido al transporte. O sea, y gran parte de ese transporte tenemos que pensar que es evitable porque es transporte privado. Que si lo cambiásemos a transporte público, entonces ahí hay que mejorar.
¿Cómo estamos en Euskadi? Bueno, si conocéis un poco, Euskadi tiene 55 estaciones, 18 de ellas a actividades industriales, ahí están los diferentes contaminantes. Al final el Gran Bilbao y la zona de Donostialdea, pues es donde más estaciones tenemos, porque es donde más habitantes hay, ha habido más industria y por eso. Y por ejemplo, esta es la gráfica que mostraba Ignacio, y aquí tenemos también la de PM2,5 y PM10. Como resumen, en lo que él comentaba, ¿no? La línea roja sería la antigua legislación, que bueno, que es la legislación que tenemos actualmente todavía. La morada sería la nueva propuesta de la directiva, que en Europa ya está regulada, ha salido o lo que sea, pero que se tiene que transponer. Y luego aquí tenemos las recomendaciones de la OMS. Como resumen, aquí tenemos para el NO2 el porcentaje de estaciones que cumplirían tanto la nueva directiva y las recomendaciones de la OMS. Entonces vemos que en relación a la nueva directiva el NO2 lo cumplirían el 85%, en PM10 el 100% y en PM2,5 el 83% de las estaciones. Y que este es el plan que os decía de calidad del aire de Gobierno vasco. Y luego esto, pues para unirlo un poco así, sí, con la zona de bajas emisiones, que es con lo que hemos trabajado nosotros y hemos ayudado al ayuntamiento, en relación al Real Decreto que estaban obligados y la modelización, que es una herramienta que ayuda a tener valores en otras partes de la ciudad en los que no hay. Entonces, esta imagen la ha puesto Ignacio. Nosotros lo que hemos hecho es, al final, tenemos la información del tráfico, que como decía él, pues hay una empresa, Opus, que ha medido las emisiones de los vehículos. Tenemos la información de la DGT con el número de vehículos que andan por España. Tenemos estudios de Madrid que esto. Con toda esa información, nosotros hacemos un cálculo de emisiones mediante el COPER. El COPER es una herramienta que te dice que al final qué emisiones tienen, teniendo en cuenta pues la proporción de coches que tienes de cada tipo de vehículo. Y todo eso, y teniendo en cuenta, como decía él, la información meteorológica de 2 puntos, pues la nubosidad del aeropuerto, la cartografía de la ciudad, al final cómo son de anchas las calles, la altura de los edificios, etc., lo metemos en un modelo de dispersión de calidad del aire y sacamos un escenario, o sea, un mapa. Luego, como nosotros, aquí veréis que nosotros lo único que hemos modelizado es tráfico. No hemos tenido en cuenta otras fuentes de emisión. Entonces, ¿pero por qué? Porque al final en Bilbao, en el caso de los NOx, NO2, es la fuente que más impacta. Entonces, luego los niveles de fondo y los otros, hay estudios que dicen que al final podemos coger, nosotros tenemos satélites, ¿no? Sacando fotografías, entonces a una altura sacando la contaminación que hay, sacamos como un nivel de fondo. Entonces, nosotros eso lo hemos sumado a nuestra modelización y ahí sacamos un nivel un escenario base. Luego vosotros diréis, ¿eso es fiable o no fiable? Luego tenemos el Real Decreto que os voy a explicar un poquito más adelante porque nosotros pensamos que sí es fiable. Y luego aparte hemos hecho otras modelizaciones, como decía Ignacio, para la representación y para sacar las ubicaciones. Esto sería para sacar las 40 ubicaciones que comentaba, que van los equipos, los sensores low cost. Pues hemos hecho otras modelizaciones para buscar esos puntos. Y de por ejemplo, sería el mapa de emisiones de cada uno de los contaminantes, por eso tenemos NOx, del escenario base, el de PM10 y el de PM2,5. Eso, como os decía, se hace la modelización, nosotros hemos utilizado un Procast,
Hemos sumado aquí las fuentes que os decía, que es esta cantidad, y esto viene por estudios científicos que dicen lo de las, pues a 50 metros, tal. Y cómo nosotros creemos que esta metodología es buena o por qué. Porque al final el Real Decreto te dice, 102/2011, que siempre que utilices una modelización está permitido un 30% de error en el NO2 y un 50% en las partículas PM10 y PM2,5, en los valores. Es mucho, es lo que permite la legislación. Nosotros, con la metodología que hemos utilizado, y aquí tenemos las estaciones, las 3 estaciones urbanas de la red de gobierno vasco, el error que tenemos, el máximo error que tenemos ha sido el 6% para el PM2,5. Entonces, bueno, creemos que se pueden modelizar muchas otras fuentes y el estudio va a ser más riguroso, mejor hecho y todo lo que sea. Pero bueno, esta es otra opción que igual al final, pues tampoco el error que tenemos no es malo. Entonces luego todo eso depende, es una balanza del dinero, del coste económico y eso. Y esto es, por ejemplo, este es el mapa que ha puesto Ignacio antes, que sería el mapa de NO2 ya una vez sumado ese fondo y para Bilbao. El del PM10 y el del PM2,5. Y luego, como ha dicho él, pues que aquí igual me estoy repitiendo un poquito también, los 4 escenarios que se han tenido en cuenta en relación al parque circulante. Como ha dicho él, ¿no? Pues, oipa, perdón, ya voy. En el primer escenario se quitan los sin etiqueta, en el escenario 2 los sin etiqueta la mitad, las mismas cantidades de reducción de emisiones que decía él, y entonces estos serían el mapa de NO2 para cada uno, para el escenario base y para cada uno de los escenarios. Y ahí, pues bueno, de ahí sacarían las conclusiones del ayuntamiento porque nosotros no hemos tenido en cuenta costes económicos, nosotros solo calidad del aire. Entonces ellos ya es cuando han decidido hacer uno u otro. Y como conclusiones, pues está claro que es un problema de salud pública ya, la contaminación. Ya la nueva directiva está poniendo medidas para que la ciudadanía pueda reclamar indemnizaciones, pero también es verdad que lo que tenemos que tener en cuenta es que gran parte de la mejora está en las personas que vamos en coche por una ciudad. Entonces, que los objetivos son ambiciosos de la nueva directiva, ¿podrían ser más ambiciosos siendo la OMS? Bueno, yo creo que hoy por hoy está más cerca de la nueva OMS que no. Y eso, y que como... perdón. Y que al final una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer es eso, que los modelos urbanos... La manera de movernos en las ciudades tiene que tender a ir a pie o ir en transporte público y que eso está en mano de todas las personas. También es verdad que las políticas tienen que incentivarlo y las políticas tienen que ser ambiciosas en conseguirlo y pelearlo. Y que nosotros las personas tenemos que ser, pues eso, ambiciosos y que es mejor para nuestra salud, aparte ya de la calidad del aire y poco más. Y todo eso, y poco más. Y pues nada, es que ricasco y espero no haberme...